Bueno, a este paso, el MAS va a tener que ceder y ya no hablar de estos 10 delegados, porque hay varios sectores que no van a ir. Y claro, a ver un fracaso en este Congreso, van a tener nomás que habilitar más delegados para que hagan, como cualquier persona diría, para que hagan bulto y no se vea que el Congreso del MAS en Laucaeñe va a ser un fracaso. Bueno, hablemos con Alejo Bélix, ex dirigente cofundador del MAS y PCP, y vamos a referirnos a esta división que existe al interior del movimiento al socialismo. ¿Cómo está, Alejo? Les saludamos cordialmente hasta Cochabamba, le agradecemos mucho la gentileza de aceptar esta entrevista. Bueno, usted es un dirigente campesino de hace muchos años y seguramente hoy ve de palco todo esto que está sucediendo al interior del movimiento al socialismo, este anuncio de que en el Congreso de octubre Evo Morales va a ser proclamado como candidato presidencial y todas estas cosas. ¿Cómo ve, don Alejo Vélez, estos conflictos que tiene el movimiento al socialismo? Bueno, muchas gracias, muy buenos días a La Paz, a RTP. Un saludo respetuoso a todos ustedes. Bueno, en realidad hay que decir que el instrumento político no es el MAS. El que habla es uno de los fundadores, naturalmente, del instrumento político. Pero el instrumento político no nació como MAS. Eso hay que aclarar. El instrumento político nació con nombre, apellido, aquel 27-28 de marzo de 1995, nació con el nombre de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, ASP. Era incluso sus banderas no azules, su bandera era y sigue siendo y es ver café y verde. Entonces, ese congreso hay que decir que se ha protagonizado por grandes organizaciones, es verdad, después de grandes marchas participamos nosotros para hacer finalmente ese instrumento político soñado, después de la lucha de las masas indígenas, campesinas, construimos con la participación de la Central Obrera Boliviana, de la Confederación Única de Campesinos de Bolivia, de la Confederación de Colonizadores, entonces de Bolivia, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la CIDOP, Confederación Indígena del Oriente Boliviano, y también con la presencia de Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa. Es decir, todas las organizaciones, más de 2.000 delegados, todos hicimos aquella fecha, aquel año que le estoy diciendo. Lo que pasa en el transcurso del tiempo, don Evo Morales, de ese congreso, del origen del instrumento político, ya abandonó en ese momento, abandonó el Congreso del 95 porque no era el ganador. El ganador para conducir el instrumento político era pues el que habla, don Alejo Belislazo. Yo gané, derroté a don Evo Morales con un 90% de voto. Entonces él salió, no asumió la responsabilidad y posteriormente asumimos la posibilidad de participar como ASP, Instrumento Político, Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. En alianza con la Izquierda Unida participamos en las elecciones de 1997, año en que también participa Palenque, participa Banzer, participa Jaime Paz y participa el que habla. Sacamos más de 100.000 votos. Yo llevé 4 diputados al Parlamento, entre ellos Evo Morales, Félix Sánchez, Néstor Guzmán y Román Loaiza. A ellos los llevo al Parlamento. Y en el Parlamento, lejos de avanzar con la construcción del instrumento político que fue la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, de color café y verde, ¿qué hacen estos diputados? Lo que hacen es más bien comprarse sigla. Se compran sigla el MAS, eso hay que decir clarito, y por lo tanto estoy diciendo su origen, o sea, el instrumento político como MAS no nace en esa fecha, ya existió como partido y es del extinto doctor David Áñez Pedraza. Ellos se compran, entre ellos Evo Morales, el extinto Felimón Escobar, el extinto también fue el Félix Vilca, entre otros, y luego de comprar, naturalmente, bueno, en el camino
porque era el movimiento al socialismo que calculo se fundó por los años 70, pero aparece en el órgano electoral con el registro de 85, o sea, 10 años antes legalmente aparece bueno, en la ex Corte Electoral Nacional, y a partir de eso, entonces, porque ahí estaba inscrito el más U, guión U, entonces lo que hacen es sacan el U y le ponen IPSP en el camino. Calculo que eso han hecho entre los años 2000, 2001 o principios del 2002. De eso es como aparece el movimiento al socialismo IPSP. Entonces, ahora, hasta entonces, el único traidor era Alejo Vélez. Luego es traidor de la patria Felipe Quispe. Luego traidor es Félix Santos, porque dentro del Parlamento, en los años 2000, todos llevaban en la espalda Somos Más. Félix Santos se pone en lugar de Somos Más, Somos Ayllu, en las espaldas como 6 diputados. Y luego, entonces, es traidor también Félix Santos. Posteriormente va a ser traidor Filemón Escobar, porque hay una pelea al interior del Parlamento y le sacan del partido a Filemón Escobar. Después Román Loaiza es traidor porque también pasó algo ya en el periodo de la Asamblea Constituyente. Y creo que ahora finalmente el traidor es el último traidor, es Arce Catacora. Entonces, para Evo Morales, todos son traidores. Y creo que este hombre está completamente ya con una situación, no sé, en su pensamiento lineal, que él es el único hombre en este mundo. Entonces yo creo que en esa línea ahora creo que están queriendo llevar el Congreso naturalmente, ya del más instrumento político, el PSP, están queriendo hacer en Trópico de Cochabamba. Eso es lo que tenemos la información. Un Congreso obviamente sesgado, al menos mientras esté Evo Morales ahí. Yo conozco a Evo Morales en la vida sindical de hace más de 25 años atrás. Es un hombre muy depredador con los dirigentes obviamente en este momento creo que recién la gran masa indígena se están dando cuenta quién es Evo Morales, quién es realmente Evo Morales. No conocían porque todo el mundo antes aplaudían. Entonces, me parece que ese congreso en Laucañe, a mi juicio, va a ser un congreso absolutamente controlado, un congreso amañado, un congreso direccionalizado. Obviamente es Congreso de Evo Morales, no es de las masas indígenas. En sí, yo digo, desde el punto de vista del origen del instrumento político, obviamente no debería delimitarse, porque nosotros cuando fundamos el instrumento político real ante la historia de las masas, reitero, aquel 1995, 27-28 de marzo, no limitamos a nadie. Todos entraron, porque todos son nuestras bases. El movimiento indígena es amplio, hay varios sectores del altiplano, de los valles, de las tierras bajas. Por eso hicimos participar a todos los compañeros y hoy creo que esa práctica de limitar es claramente limitativo para ese Congreso que está queriendo hacer don Evo Morales. Ahora, don Alejo, yo escuchaba de parte de algunos sectores, el otro día escuchaba a un analista de la oposición, y él decía, primero que Evo Morales ya ha sido 14 años presidente. Segundo, ha habido un referéndum que le ha dicho que no quiere su repostulación. ¿Por qué insistir en ser candidato del movimiento al socialismo cuando debería dar lugar a otros actores políticos jóvenes? Ayer la ex viceministra de Deportes mencionaba de que Evo Morales no quiere a los jóvenes, los quiere mantener alejados del poder, a ella como una deportista del Chapare, al propio presidente del Senado, que también es un líder político en el Chapare, pero Evo Morales prefiere mantenerlos a un lado porque él quiere seguir siendo el líder del movimiento al socialismo y por ende el próximo candidato a las elecciones. ¿Cómo ve este tema, don Alejo Vélez? Bueno, en realidad es una ambición, pues, ¿no? Ilimitada, porque
Además, don Evo Morales ha sido pues contaminado. Él ha viajado a varios lugares y me hace recuerdo que esa concepción que tiene de no soltarse del poder solamente hacía en la monarquía, aquel en el periodo de Roma, estamos hablando de muchos años atrás, donde era el agarrarse el poder hasta la muerte. Y eso es lo que se ha superado históricamente desde Montesquieu, donde ha planteado el peso contra peso. No puede ser uno nomás, una persona para toda la vida el candidato o quiera dirigir un Estado, un país. Y su contaminación más grave todavía ha sido, él se ha relacionado con un mundo ya obsoleto como es el marxismo-leninismo, el comunismo. No se olviden que con don Evo Morales el que habla también abrazaba esa concepción, pero cuando somos jóvenes de todo nos dicen, y en Cuba, en el sexto foro de San Pablo, hemos estado juntos con el don Evo Morales. Yo ahí me di cuenta de la realidad cubana, por ejemplo, porque eso pasó en Habana, que es un país absolutamente pobre, porque nos hicieron creer a los jóvenes entonces que el socialismo, el comunismo era sin pobreza, igualdad, sin mendicidad, sin prostitución. Y en Cuba lo que he descubierto justamente es todo al revés. Yo he visto una prostitución al aire libre en ese país que se llama socialista comunista. He visto una pobreza impresionante donde la gente solo come para no morir. He visto en las calles la pobreza. Es un país, entonces ese era el socialismo y por tanto no era nada deseable para poder emular para el pueblo boliviano. Pero don Evo Morales, calculo que por sus limitaciones sigue en eso. Él sabe, no es que no ha conocido. Insiste porque la concepción, ustedes saben, de Fidel Castro, Hugo Chávez Frías, todos estos elementos que han pasado a la historia y que le han idiotizado a toda América, es que han hecho creer que el poder se agarra y no se suelta nunca más, aunque el país se muera. Y ahí tenemos el mejor ejemplo, Cuba, uno de los países más pobres, seguido de Venezuela, ahora con grandes problemas, no han resuelto ningún problema. Entonces yo creo que es ambición poder por el poder, y por detrás también está la ambición de dinero, porque hay que recordar que Castro murió casi con $1.000 millones y Hugo Chávez murió con más o menos $5.000 millones. Es el dinero, es la ambición, no importa cómo esté el país, pero ellos tienen que seguir en esa línea. Entonces, yo creo que don Evo Morales tiene esa contaminación mental y por lo tanto está decidido a seguir como está haciendo ahora en el país, a desportillar todo, aunque no avance. Lo que importa es él, su persona, lo que importa es el grupo que está dirigiendo, pero las masas indígenas no importa. Y el mejor ejemplo en el país es 14 años ha gobernado don Evo Morales. En 14 años el mundo indígena, por lo menos en el Valle Cochabambino, donde ha hecho obras de trascendencia, donde hay un macroproyecto grande, por ejemplo, agua, no existe. Aquí hay una sequía impresionante como ahora, no hay nada. Estos han engañado y sigue engañando, y reitero, creo que don Evo Morales lo que pasa es que tiene una ambición absolutamente personal y nada tiene que ver con el interés del pueblo boliviano, con el interés del país y sobre todo con el interés del movimiento indígena campesino originario. Don Alejo Vélez, ya para terminar, ¿usted considera que el Congreso del MAS en la Ocaña en octubre va a ser un fracaso? Ese Congreso de principio está condenado a fracasar porque no está convocando a todas las masas. Yo te dije, el origen cuando se fundó el instrumento político, aquel glorioso instrumento político en ese momento, participamos todos y por lo tanto la línea no es marginar a nadie. Don Evo Morales no es quien para dar cupo a los originarios de ahora, a los campesinos. Al menos él ni siquiera ha sido parte del Congreso, no tiene ninguna autoridad moral, porque él llegó solamente. Nosotros ese Congreso hicimos 27-28 de marzo 95. Él cuando ha llegado a las 9 de la noche el día 28, solo a elección, no ha visto nada del Congreso. Eso también hay que decir. Entonces creo que, te decía, está condenado al fracaso
porque está direccionalizado, está amañado, y ahí naturalmente don Evo Morales y su grupo van a hacerse aplaudir y seguramente se va a hacer candidato a cualquier precio, pero que no se presten. Yo quiero decir además como ex dirigente de la CSUD-CB del país, que no pueden ir a caer a esa trampa. Eso es una trampa, y mucho menos el presidente del país, Alberto Catacora, no puede ir. Eso es para sepultarle a él. Yo creo que las masas indígenas no pueden ir y tienen que pensar naturalmente en otra estrategia, en otra figura, de tal manera que este hombre ya de una vez tiene que dejar al país de molestar y sobre todo al movimiento indígena. Don Alejo Vélez, le agradezco mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba Alejo Vélez, exdirigente y cofundador del Movimiento al Socialismo, hablando de la división en el MAS. Seguimos informando junto a Sofía.